Ya, comenzamos muchachos entonces con este ejercicio que quedó pendiente de la clase de ayer y es el siguiente. Déjenme ver el pizarrón. Acá, ya, ahora sí. Ahora sí. Es un ejercicio en el mismo espíritu de los otros que habíamos hecho, pero que ya no eran funciones eh, polinomios. Entonces, me interesaba ver algún ejemplo eh, que tuviera algún otro tipo de función, como las trigonométricas. Déjenme revisar algo. Sí, estamos bien, estamos bien. Ya. Entonces, la idea de todos estos ejercicios para calcular área entre curvas era decidir, en el fondo, en qué tramos del intervalo una función estaba por arriba y en qué otro tramo estaba por abajo. ¿Ya? Eso es fundamental para poder hacer este tipo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, en yo tengo una función que es la seno de x. Se supone que a estas alturas la seno de x debería ser una función conocidísima, ¿ya? Es una función que hace así, ¿ya? Pero a mí me interesa entre x igual 0 y x igual pi medio. Se supone que está acotada por esas curvas también. Esas son rectas verticales. Entonces ahí está la x igual 0 y la x igual pi medio, la verdad es que está aquí. Ahí está pi medios. Entonces no voy a dibujar tan extendido el gráfico, sino que lo voy a hacer zoom y lo voy a dibujar así. ¿Ya? Porque solo me interesa hasta pi medios, que es donde la función seno de x vale 1. Entonces acá está el 1, acá está el 0. Sí, dice que está acotada por esas dos rectas también, esa recta y esa recta. ¿Ok? Eso. Y hay otra función, y está la función seno de 2x. Bueno, la función seno de 2x, si usted al x lo multiplica por 2, significa que las ondas del seno, cuando uno dibuja la función seno, es una función así. Cuando usted multiplica por un valor entero positivo, lo que provoca es que ahora las ondas sean más cortitas. Más rápido se logra alcanzar un valor donde el seno me da 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si antes en el pi medios se alcanzaba el valor 1, ahora eso se va a alcanzar en el pi cuartos. ¿Ya? Ahora voy a tener la misma función de antes, pero, uy, me pasé de largo, no era tan arriba, pero ahora va a ser esto. Esto hace la nueva función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted reemplaza el pi cuartos, le queda seno de 2 por pi cuartos, que es seno de pi medios, y da 1. Y si usted está, por ejemplo, en pi medios, le queda 2 por pi medios y me queda seno de pi. Y eso da 0, así que está bien que pase por acá abajo. ¿Ya? Eso. Ahí están las dos curvas. ¿Ya? Así se comporta la curva en azul, sería la segunda, y igual seno de 2x, y la curva en rojo sería la y igual seno de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Voy a limpiar un poquito el gráfico para que se... no, ni tanto, voy a... no, voy a hacerlo así. Voy a, ¿cómo se dice? Dejar punteadas las rectas que acotaban, ¿sí? Y tengo que entonces calcular el área acotada entre estas curvas, entre esas rectas, x igual 0 y x igual pi medios, que son esas guías que yo marqué ahí. Entonces, básicamente, el área que yo quiero es esta área. Es esa área acotada por las dos curvas y esa área que está ahí. Ya, no es esta que está abajo, esa no, porque esa está acotada por el eje X. El eje X con las dos curvas, y el eje X no juega en el enunciado. ¿Ok? Tampoco es hacia atrás, ¿ya? Porque está acotada por esa recta. Ujú. Ya, y aquí pasa algo súper importante. Se separan las regiones en dos pedazos.
Hay dos regiones, ¿ya? En una de ellas, la función en azul está por arriba de la función en rojo, y en la otra área está al revés. La función en rojo está por encima de la función en azul, ¿ya? Por ende, si yo quiero calcular el área entre estas dos curvas, tengo que separar la integral. Va a ser la integral desde 0 hasta este valor que no lo sé quién es, ese puntito, me encantaría saber dónde cae, no sé dónde está, ¿ya? De la diferencia entre las funciones, aquí sería la azul primero, seno de 2x menos seno de x, esa sería la primera integral, y sumarle el otro pedacito, que sería desde ese valor que no conozco hasta pi medios, ¿ya? De ahora las funciones al revés, seno de x menos seno de 2x, ¿ya? Debo hacer esa distinción. Si usted hace la integral a lo bruto y hace desde 0 hasta pi medios y calcula todo de un viaje, seguramente le va a quedar mal, porque está saltándose este hecho de que las curvas se invierten entre medios, quedan en otro orden, ¿ya? Si no tiene eso en conciencia, seguramente el ejercicio le va a salir mal, ¿ya? Entonces nos falta ese puntito, saber dónde se separan las regiones. Y para eso es el punto, para encontrarlo, hay que determinar entonces el punto de intersección entre las curvas, ahí. Ya sabemos que se intersectan acá, ahí chocan, ¿ya? Pero hay otro punto acá entre medio donde se intersectan, ¿ya? Y lo vamos a buscar. Es simplemente resolver la ecuación. O sea, resolver el sistema de ecuaciones que se arma entre estas dos funciones. Entonces, igualo los i, me va a quedar que seno de x es igual a seno de 2x, ¿ya? Puedo usar identidades trigonométricas y decir que seno de x es igual a 2 veces seno de x por coseno de x, ¿ya? Lo voy a hacer abajo mejor porque necesito más espacio. Aquí vamos a intersectar las curvas. Vamos a hacer la i igual seno de x intersectada con la i igual seno de 2x, ¿ya? Así que estamos llegando a eso. Y voy a pasar todo para un lado. Por ejemplo, puedo llevarme todo al lado derecho. Me queda 2 seno de x, coseno de x, menos seno de x. Y ahí factorizo. Voy a hacer seno de x, factor de 2 coseno de x, menos 1. Eso sale si yo factorizo por seno de x. Entonces tengo dos opciones. Las voy a anotar acá. O bien seno de x es 0, ¿ya? Y el único resultado posible ahí en ese intervalo es que el x sea 0. Tiene infinitas soluciones, pero me interesan solamente las que se mueven entre 0 y pi medio. Solo me interesan esas. Y la otra opción es que 2 coseno de x igual a 1, y eso me lleva a que coseno de x sea un medio, y entonces tengo que el x, ¿qué ángulo yo le aplico coseno y me da un medio? Ese ángulo es el pi tercios. ¿Ya? Tiene infinitas otras soluciones, pero a mí me interesan solo las que están entre 0 y pi medios, porque ahí está el punto que ando buscando, ¿ya? Así que en estas integrales que estaban medias inconclusas, me falta el pi tercios acá, ¿ya? Ese punto de separación de de las dos regiones, y por ende de las dos integrales, es el pi tercios, ¿ok? Y ya estamos listos para calcularla. Ya después el cálculo mismo de la integral es súper sencillo, eh, porque son funciones seno, ¿no? Y podemos integrarlas sin dificultad, ¿ya? En los dos casos, en las dos integrales, yo puedo separar la integral, entonces me queda de 0 hasta pi tercios de seno de 2x menos la integral de 0 a pi tercios de seno de x ahora, más la integral de pi tercios hasta pi medios de seno de x, y menos la integral de pi tercios hasta pi medios de seno de 2x.
Ahí están, las separé en 4 integrales finalmente. Cada una de ellas es una integral automática. En la primera, bueno, en todas en realidad, la integral de seno es menos coseno. Pero en el caso de la que tiene el 2x, además hay que dividir por 2. Entonces aquí, por ejemplo, va a quedar menos coseno de 2x, y como el x está multiplicado por 2, acá necesito dividir por 2. ¿Ya? La primera clase vimos una integral, qué pasaba con con las funciones aplicadas a una función lineal, ¿ya? Compuestas con una lineal. ¿Ya? Había que dividir por esa constante. Y lo evaluamos entre 0 y pi tercio. Después en la otra, de nuevo, hay un menos, pero hay otro menos que sale de la antiderivada. Esta es coseno de x, ¿ya? Menos coseno de x, y con el otro menos queda más, pero evaluado entre 0 y pi tercios. En la siguiente lo mismo, menos coseno de x, pero ahora evaluado entre pi tercios y pi medios. Y en la última sale otro menos, así que hay un más ahí, y es coseno de 2x partido en 2, evaluado entre pi tercios y pi medios. Ya ahí estamos. Lo demás es evaluar correctamente, sin equivocarse. La recomendación general siempre, las constantes fuera, en la primera un medio, y evalúo el coseno de 2x. Entonces hay que calcular aquí coseno de 2 pi tercios menos coseno de 0. En el otro hay que hacer coseno de pi tercios menos coseno de 0. En el siguiente, cuidado con el menos que está afuera, es coseno de pi medios menos coseno de pi tercios. Estoy cambiando la x por esos dos valores. Y en el último hay un medio que puedo sacar y evaluar el coseno de 2 pi medios, que eso es pi, menos el coseno de 2 pi tercios. Ya, y de ahí en adelante tiene que saberse los valores de coseno y seno para los ángulos notables, solo eso. ¿Ya? Coseno de 2 pi tercios es menos un medio, coseno de 0 es 1, coseno de pi tercios es un medio, coseno de 0 es 1, coseno de pi medio es 0, aquí hay un menos menos, coseno de pi tercios de nuevo es un medio, y después un medio de coseno de pi, que es menos 1, y coseno de 2 pi tercios, que es menos un medio. Entonces aquí se provoca un más, hay un menos menos, y me queda un medio. ¿Ya? Y después no equivocarse en los signos. De aquí va a salir un menos 3 medios por menos un medio, me queda 3 cuartos. Después, no sé, puedo juntar ese un medio con ese un medio y me da 1, y con el otro menos 1 se matan entre ellos. Todo esto se muere. Todo esto se muere. Y al final me queda un menos un medio más un cuarto. ¿Sí? Entonces en total me queda 3 cuartos más un cuarto, que es 1, menos un medio, y eso da un medio, y ahí tenemos el resultado final. ¿Ya? Siempre una voz de alerta: si usted está haciendo esto y el resultado le dio negativo, por ejemplo, está súper mal, no puede dar negativo, porque el hecho de que uno ordene bien las curvas hace que el resultado siempre le dé positivo, que efectivamente esté calculando el área y no otra cosa. ¿Ya? No pueden quedarle áreas negativas en ese orden. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, muchachos? Es súper importante aprender esto porque también da el paso inicial para lo que viene hoy día, ¿ya? Para la siguiente aplicación. ¿No hay dudas? ¿No? Ya, avancemos. Esto era para cerrar entonces la sesión de ayer de área entre curvas, que las vamos a seguir usando inmediatamente. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a empezar una serie de 3 formas, 3 métodos para calcular ahora volumen de una figura. Ya una figura ahora en 3D, por supuesto, porque necesito volumen. Ya no va a estar simplemente en el plano. Para ello se separa en tres contenidos. Hay volúmenes, lo que vamos a llamar por secciones transversales, otros por voy a nombrarlos, pero la verdad es que lo vamos a ver después.
Uno se llama método de discos y otro se llama por capas cilíndricas. ¿Ya? Esos son dos formas más. Y hoy día nos vamos a quedar en la primera, que quizás es la más simple de todas, eh, pero que claro, funciona bajo ciertas condiciones. Veamos de qué se trata. Mm, acá, ya. Entonces, vamos a ver volumen por secciones transversales. Hay mucho texto, ¿ya? Lo que me interesa de acá es que de todos los volúmenes que vamos a ver, eh, la verdad es que estamos súper limitados. No vamos a ver todos los posibles volúmenes, nos falta materia. Y recién en el último cálculo de esta seguidilla, en el 0,14, ustedes van a poder ver esto de manera más general, con otras herramientas. Hasta acá, en este curso nos corresponde usar las herramientas de la integral en una variable. ¿Ya? El volumen, en general, tiene que cumplir las siguientes propiedades. ¿Ya? Si yo tengo dos sólidos, S1 y S2, si un sólido está contenido en otro, entonces tiene que suceder que el volumen del primero tiene que ser menor o igual que el otro. Y si yo tengo que el volumen de una intersección de dos sólidos es cero, entonces el volumen de la unión se puede calcular como la suma de los volúmenes. ¿Ya? Si tiene dos sólidos que no se intersectan, entonces calcular su volumen es simplemente sumarlos. ¿Ya? Estas dos observaciones que son súper obvias al final, tienen que ver con el hecho de que vamos a calcular volumen a través de integrales. Y las propiedades de la integral eh, funcionan exactamente igual que esto. ¿Ya? Por ende, la integral viene a ser como la respuesta ante esta búsqueda de una herramienta para calcular volumen. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos ayer con el tema del área. Solo la integral, entonces, el cálculo matemático certero que nos permite calcular las áreas, acá va a ser lo mismo. ¿Ya? Pero bien limitado, porque la verdad es que lo vamos a hacer en una variable y en un futuro ustedes lo van a hacer en más variables y va a ser todo más impresionante aún. Ujú. Ya, para poder ocupar esto, para poder hacer este método de secciones transversales, nos sustentamos en un principio que tiene un nombre, la verdad es que es bien sencillo de entender. Se llama principio de Cavalieri. ¿Qué dice el principio de Cavalieri? Que si usted tiene dos figuras, dos sólidos, que tienen las mismas secciones transversales significa cortar el sólido y ver la figura que se forma. Por ejemplo, acá hay dos cilindros, uno chueco y el otro vertical. Cuando usted hace un corte transversal, quiere decir perpendicular a la figura, eh, tiene las mismas secciones transversales, el mismo corte transversal. ¿Ya? La, la misma figura que se forma al cortar el sólido. ¿Ya? Si es así, entonces tanto el cilindro chueco como el cilindro vertical tienen el mismo volumen. ¿Ya? Porque a medida que yo voy cortando en distintas alturas esos cilindros, se van obteniendo las mismas áreas. Y si eso es así, entonces tienen el mismo volumen. A eso se le llama el principio de Cavalieri. Ya, hay que entenderlo también como si usted, no sé, eh, tiene un cilindro, lo corta, lo separa, ¿ya? La suma de los dos cilindros sigue siendo también la suma total, la suma original. ¿Ya? Eso en general. ¿Ya? Eso es el principio de Cavalieri. Entonces todo depende de las secciones transversales. Estos cortes que yo le puedo hacer a la figura, al sólido, todo el valor del volumen va a depender de esas secciones transversales. ¿Ok? Entonces ahora vamos a la pizarra un poquito para explicar lo siguiente. ¿Ya? Porque todo esto lo vamos a hacer a través de integrales. Supongamos que tengo una figura sólida. Acá yo dibujé un cono. Yo dibujé un cono y quiero calcular el volumen de ese cono. ¿Ya? Vamos a llegar a una fórmula y aquí voy a mostrarles de dónde sale esa fórmula. Supongamos que al cono lo ubico, lo acuesto eh, de manera longitudinal a través del eje X.
¿ya? El cono vive en 3D, por supuesto, vive en 3 dimensiones, ¿ya? Pero vamos a hacer entonces que desde su extremo hasta su final, hasta su otro extremo, eso lo recorre el eje X. Vamos a pensarlo así, ya que lo recorre el eje X. Y ese eje X, que tiene un punto inicial y punto final, esos puntos los llamamos A y B. Y ahora a ese intervalo A y B le hacemos lo que hemos hecho desde hace algunas clases, que es generar una partición del intervalo. Entonces hay muchos subintervalitos, ya que particionan el intervalo AB, y me voy a concentrar en el intervalo que va desde un x sub k hasta un x sub k más 1. ¿Ya? Dentro de ese intervalo yo elijo un x sub k asterisco, cualquiera, ¿ya? Elijo un punto cualquiera. Entonces, marco ese punto, voy hacia arriba, ¿ya? Y en ese corte que puedo hacer ahí, voy a trazar un cilindro. Un cilindro eh, cuyo ancho, en el fondo, cuyo diámetro, esa es la palabra correcta, es cuánto recorre la figura original, esta línea punteada que yo hice acá. ¿Sí? O sea, me paro en un x sub k, voy hacia arriba, ¿sí? Y ahí dibujo entonces un triángulo, perdón, un cilindro que tiene el ancho como el diámetro de este corte. Así. Yo puedo marcar eso y ese largo, esa altura del cilindro, vendría siendo el ancho del intervalo. ¿Ok? No sé si se entiende bien. Si me paro en uno más chiquitito, en un pedazo más chico, por ejemplo, por acá, voy aquí, ¿sí? Entonces, en estos puntos, yo trazo el ancho del intervalo, ¿sí? Y tengo ahora un cilindro. ¿Ok? La idea es que si hago eso en cada subintervalo, lo que voy a obtener es una suma de puros cilindros. Si hago eso en cada subintervalo, voy a tener suma de puros cilindros. ¿Y por qué quiero cilindros? Porque yo sé calcular el área de cilindro. ¿Sí? Si yo hago la suma entre ellos, tengo una aproximación del área que quiero calcular, del volumen que quiero calcular. ¿Ya? Entonces, a cada volumen del cilindro lo voy a llamar B sub K. Este va a ser el volumen de cada cilindro, o sea, va a estar calculado por un área basal, que va a ser esa, la vamos a poner A sub K, y que depende del X sub K que elegí. ¿Ya? Y va a estar multiplicado por el alto del cilindro, que aquí está acostado, entonces, pero sigue siendo el alto de un cilindro, por la altura del cilindro. Entonces, en este caso, la altura es el ancho del intervalo, que llamamos nosotros delta X sub K. ¿Ya? Y si ahora quiero tener el volumen total de la figura, esta se aproxima por la suma de todos estos volúmenes. O sea, es la suma de este A sub K, que depende de un X sub K asterisco, depende del punto en el que elija, y que está multiplicado por X sub K. ¿Ya? Y lo que habíamos hecho entonces, que si esta partición es una partición regular y después yo la mando a infinito, yo divido en n partes, pero ese n lo mando a infinito, entonces yo voy a tener que el volumen, eh, a esto entonces voy a hacer el límite cuando n tiende a infinito. Entonces el volumen va a ser exactamente el límite cuando n tiende a infinito de esta suma para esta función área, evaluado en un x sub k asterisco, multiplicado por el delta x sub k. Pero todo esto que está aquí es una suma de Riemann. Todo eso que está ahí es una suma de Riemann. Por ende, el resultado de todo esto es la integral que va desde A hasta B de la función área, y ese delta x sub k es el dx. ¿Ya? La definición de suma de Riemann es la que me lleva entonces que tomándole el límite llego a esta integral.
¿ya? Entonces, esa es mi fórmula, ¿ya? En resumidas cuentas, lo que uno va a hacer, y aquí muestro el dibujo, lo que uno va a hacer es, eh, si yo tengo un sólido, ¿ya? Lo pongo longitudinalmente en el eje X, y para cada X debo calcular cuánto vale el área para ese X. Eso me va a formar una función. El área de la sección transversal va a depender del X. Entonces, yo voy a escribirlo como función de X y después integro esa expresión y eso me va a dar el volumen. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ayer hicimos el paso de calcular un promedio que tenía finitos puntos, que tenía puntos saltados? Después definimos cómo se calculaba un promedio de una función que era como sumar los puntos continuamente y, y dividirlo en el ancho del intervalo. Claro, pues la integral al final es eso, hay que entenderla como una suma continua, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá es sumar todas las secciones transversales de todo el volumen, ¿ya? Es como que usted tuviera una resma de hojas y usted estuviera calculando el volumen de esa resma, sumando hoja por hoja. Te suma cuánto es el volumen de cada una de las hojas. Suma, 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 y después tiene entonces el volumen total. Esta es la misma idea finalmente. La suma continua la está regalando la integral. Esa es la potencialidad de calcular una integral definida. ¿Ok? Así que ahora lo que queda es ver ejemplos, ver cómo funciona y cuáles son los tipos de ejercicio que aparecen en este concepto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, antes de empezar con los ejercicios, denme 30 segundos y vuelvo de inmediato. Ya, ahora sí seguimos. Ya, pasemos a ejercicios entonces. Eh, ya, el primero, muy de la manito. La idea es que partamos con un ejercicio en donde hasta el dibujo está regalado para que entendamos cómo se construye. Tengo una pirámide de 3 metros de altura que tiene una base cuadrada, cuya arista tiene longitud igual a 3 metros. Se supone que ahí está mencionando la arista basal, debería decirlo. Esa arista es la arista basal. ¿Ya? Y determina el volumen de la pirámide. ¿Ya? Calcular el volumen de la pirámide, si uno tiene la fórmula, es súper sencillo. Acá lo vamos a hacer con integrales, ¿ya? Como preámbulo para figuras más complicadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acuesto la pirámide y hago cortes de la pirámide, siempre queda la misma figura, queda un cuadrado. Tengo que hacer cortes transversales al eje X. Por eso que yo ubico la figura de esa forma. No me conviene eh, ponerla así, ponerla de pie y que aquí esté el eje X, porque cuando yo hago cortes no me queda siempre la misma figura. ¿Ya? Eso hay que entender bien como la orientación de estos ejercicios, porque debe ser de manera que al hacer cortes transversales, o sea, al pasar como una hoja de, no sé, una guillotina verticalmente, tiene que quedarme la misma figura. Entonces conviene acostar la pirámide. Así tengo solo cuadrados. Eso es súper importante al principio. Y entonces ahora yo me paro en un X. Aquí hay que mirar que la figura como de lado es lo más conveniente. Voy a dibujar acá, a ver, acá arriba, ahí mejor. Y voy a dibujar la figura como se ve de lado. De lado, la figura se ve como un triángulo nomás. Se ve así. Así. ¿Ya? Y yo lo que necesito saber es cuánto mide esa área que está marcada en rojo. Para un X cualquiera, yo me paro en un X cualquiera,
me paro en un X cualquiera, yo quiero saber cuánto mide esa área que está ahí. ¿Ok? Entonces, para poder calcular esa área, yo necesito saber cuánto mide esta altura. Necesito saber cuánto mide esa altura. Uy, de aquí hasta acá. ¿Ya? Porque esa es justo la arista o el lado del cuadrado que se forma. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a usar es netamente geometría súper básica. Si usted tiene un triángulo y tiene que su lado de acá mide 3, todo ese lado mide 3, toda su altura mide 3, eso me lo dan, la pirámide tiene 3 metros de altura, ¿sí? Esta distancia de aquí mide X, pues si yo estoy parado en un X, es lo que mide, es la distancia desde el origen hasta ese punto. Esa vale X. Entonces, por semejanza de triángulos, yo tengo que X es a X, eso en el primer triángulo, la altura es a la base, ¿ya? De la misma forma que, eh, perdón, esto es tengo que ponerle otra letra, no le puedo poner X. Eh, Va a ser X, pero no lo saben todavía. Yo necesito saber cuánto mide todo esto. Pongámosle Y. Yo necesito saber cuánto mide eso. Entonces, X es a Y, o Y es a X. De la misma forma que el triángulo grande, como 3 es a 3. Ya es como teorema de Tales. No sé, como en ese estilo. ¿Ya? Es semejanza de triángulos finalmente. ¿Ya? Entonces, despejo el Y. 3 dividido 3 es 1 y el Y es igual al X. Así que efectivamente, el, la distancia que está ahí, que está marcada en azul, es X. ¿Ya? Por eso que acá en la figura hay X marcado por todos lados. Y como es un cuadrado, tengo X por todos lados. ¿Ya? ¿Por qué todo este análisis? Porque yo necesito saber cuánto vale el área que depende del X. Si los lados de ese cuadrado miden X, entonces el área mide X cuadrado. Y esa es la función que yo tengo que integrar. ¿Ya? Finalmente, el volumen va a ser la integral desde donde empieza la pirámide hasta donde termina la pirámide, o sea, del 0 hasta el 3, de la función área, que es x cuadrado, de x. ¿Ya? Así que en este caso, una integral súper sencilla es x cubo tercios, pero evaluado entre 0 y 3. Ya aquí saco un tercio fuera, evalúo el x, perdón, es x cubo tercios. Evalúo el x cubo en 3, me da 27, y evalúo el 0 en el x, o x en 0 en realidad, y me da 0. Así que en total todo esto me da 9. ¿Ya? Como la pregunta estaba en metros, entonces la respuesta es 9 metros cúbicos. Y ahí tengo el volumen. ¿Ok? Entonces, igual que antes, el cálculo de la integral no es difícil. Lo que es difícil es plantear la fórmula, es plantear la integral, plantear la función. ¿Ya? Y eso es complicado, eso es lo que hay que practicar. Ujú. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Otro ejemplo. Ya. Hay muchos ejemplos, como el anterior. De hecho, el anterior podíamos comprobarlo. ¿Ya? Uno puede hacer área basal por altura, dividido en 3. A ver. El anterior podíamos comprobarlo. Volumen de una pirámide, en general, es el área basal, que es el área del cuadrado que está en la base, 3 al cuadrado, por la altura de la pirámide, que era 3, y todo esto dividido en 3. Ya, pues se van los 3 y nos da 9. Así que está bien. Ya lo hicimos con integrales, pero es el mismo cálculo. O sea, el mismo resultado. Entonces, hay ejercicios donde a ustedes le presentan la figura completa, como antes, nos decían que era una pirámide, y nosotros teníamos que acostarla de manera conveniente para ver las secciones transversales. Y hay otros ejercicios donde la construcción de la figura es media abstracta. Ya es más difícil imaginarse cómo es la figura, pero la descripción del problema lo orienta a uno.
¿ya? Como en los dos que vamos a hacer ahora. Dice, la base de un sólido es la región acotada por la curva de ecuación esa. ¿Ya? Es una elipse. X cuadrado partido en 9 más Y cuadrado partido en 4 igual a 1. Esa es una elipse. Entonces usted ya sabe que la base de su figura es una elipse. ¿Ya? Es una elipse centrada en el origen, de hecho. ¿Ok? Y después dice, hallar el volumen del sólido sabiendo que las secciones transversales perpendiculares al eje X son triángulos rectángulos. Perdón, equiláteros. Son triángulos equiláteros. O sea, aquí me están soplando cómo son las secciones transversales sin necesidad de ver cómo es la figura. ¿Ya? Acá si uno se imagina las secciones transversales, tengo triángulos equiláteros, triángulos que miden lo mismo en sus tres lados. Entonces, si estoy más al medio de la elipse, el triángulo es más grande. Si estoy más en la orilla de la elipse, el triángulo es más chico. ¿Ya? Hay que imaginarse que hay dibujo infinitos triángulos representando cada una de las secciones transversales. ¿Ya? ¿Cómo queda la figura? La verdad es que queda súper rara. Es medio difícil imaginarse, pero es como un domo. ¿Ya? Como un domo así. Aquí adentro hay una base, eso. ¿Ya? Es difícil imaginársela. Pero no es lo importante. La figura como renderizada no es lo que me interesa. A mí me interesa tener las secciones transversales para un X cualquiera. ¿Ok? Entonces, vamos con eso, con cómo ubicar la figura convenientemente. ¿Ya qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a dibujar la base, vamos a dibujar entonces eh, la elipse que aparece acá. Entonces, tengo la elipse. Por supuesto, a mí me va a quedar horrible. Ahí, ahí está mejor. Se supone que es simétrica. La puedo bajar un poquito. Ahí. Ya, ahí está la elipse. Sobre esa elipse está parado entonces la base de este triángulo rectángulo. Si yo me paro en un X cualquiera, aquí, voy a correr el X un poco más para acá, ahí, entonces la sección transversal tiene su base aquí, en esa línea. En esa línea. ¿Ya? Esa línea vendría siendo, por ejemplo, esa línea que está ahí. ¿Ya? Y como es un triángulo equilátero, me basta con eso, con ese valor, para poder calcular el área completa. ¿Sí? Entonces aquí voy a recordarles nomás. eh, Voy a recordarles que cómo se calcula el área de un triángulo equilátero. Si yo tengo un triángulo equilátero de lado A, ¿ya? Me falta saber su altura. ¿Ya? Pero si este es A y este también es A, yo puedo sacar la altura a través de Pitágoras. Entonces esa altura es raíz de 3 medios A. Uno lo puede hacer por Pitágoras. ¿Ya? Y sale raíz de 3 medios A. Entonces el área de un triángulo cualquiera, equilátero, va a ser base, que es A, altura, que es raíz de 3 medios A, y todo esto dividido en 2. O sea, es raíz de 3 cuartos por A cuadrado, ¿ya? Donde A representa el lado. ¿Ya? Entonces, yo tendría el área de este triángulo equilátero si es que yo conociera cuánto vale ese lado, esa marca en azul, que depende de X. ¿Ya? Y la necesito descubrir. ¿Ya? Y eso nace a partir de la ecuación. ¿Ya? ¿Cuánta distancia hay de aquí hasta aquí? Eso es el valor de la función. Si yo pienso la elipse como una función, entonces ese puntito está a altura el valor de la función. Y esa misma altura se repite hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si yo despejo el valor de i en la ecuación de la elipse, ese valor es la altura. ¿Ya? Considerando solamente el caso positivo. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar el i.
despejamos el i en la elipse, entonces nos va a quedar, voy a multiplicar todo por 36. Entonces, en el primer término me va a quedar 4x cuadrado, porque el 36 se simplifica con el 9, más 9i cuadrado, porque se simplifica con el 4 ahora, igual a 36. ¿Ok? Eso es multiplicar la elipse por 36. Y después empiezo a despejar el i. Entonces hago 9i cuadrado igual a 36 menos, menos 4x cuadrado. Menos 4x cuadrado. Divido todo por 9. Entonces me queda i cuadrado igual a 4 menos 4 novenos de x cuadrado. Y paso la raíz. Y cuando paso la raíz, debería aparecer un más menos de 4 menos 4 novenos de x cuadrado. ¿Por qué más menos? Porque la parte de arriba de la elipse sería la parte que va con más, con los i positivos, y la parte de abajo de la elipse sería la parte que va con el menos, con el i negativo. ¿Ya? Una elipse no es una función. De hecho, aquí se ve que está formada por dos funciones, una positiva y una negativa. ¿Ok? Pero ya tengo lo que quiero. A mí me bastaba saber cuánto medía esa altura. Y esa altura es i igual la raíz, 4 novenos de x cuadrado. Esa es esa altura. ¿Ya? Y para abajo mide lo mismo. ¿Ya? Mide exactamente igual. Entonces, el lado, el lado del triángulo es 2 veces la raíz de 4 menos 4 novenos de x cuadrado. Ese es el valor del lado del triángulo, que depende de x. ¿Ya? Tiene un x cuadrado ahí. ¿Ya? No me sirve haber sumado el positivo y el negativo. ¿Ya? Porque si sumo el positivo y el negativo me da 0. ¿Ya? Es pensándolo como distancias. ¿Ya? Ese negativo queda como en valor absoluto. Ya, entonces, ya tengo el lado del triángulo, por ende tengo el área. Si ese es el lado del triángulo, y ya vimos que el área se comporta así, entonces la función área va a ser raíz de 3 cuartos por esta expresión al cuadrado. O sea, va a ser raíz de 3 cuartos por 4 menos 4 novenos x cuadrado. ¿Ya? Porque hay que elevar al cuadrado este lado. Ahí dice a cuadrado. ¿Ya? Y si lo simplifico un poquito, se van los 4 y me queda raíz de 3 por todo ese paréntesis. Y esa es la función que hay que integrar. Toda esta preparación que hicimos es para encontrar el área que depende del X. ¿Ya? El área de esa sección transversal. ¿Ok? Y ya después lo demás es integrar. Y debería ser la parte fácil. Entonces el volumen del sólido va a ser la integral. Aquí hay que ver desde dónde hasta dónde. Esto es buena pregunta. ¿Desde dónde hasta dónde? La elipse, finalmente. ¿De dónde hasta dónde se mueve la elipse? Como la elipse tiene el valor que está debajo del X más grande que el valor que está debajo del Y, esta es una elipse acostada, una elipse horizontal. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué era el 9? El 9 les daba el A cuadrado. Era el valor del semieje mayor al cuadrado. Entonces, de aquí hasta acá, esta mide 3, y de aquí hasta acá también mide 3, llega hasta el menos 3. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el A cuadrado, en la fórmula de la elipse. Entonces, nuestra integral tiene que ir de menos 3 hasta 3 de la función área, que era raíz de 3 por 4 menos 4 novenos, ¿cierto? Sí. 4 novenos de x cuadrado. Ya es una función sencilla de integrar. Puedo sacar el 3 afuera, el raíz de 3. Integro de menos 3 hasta 3, el 4. Y después saco el 4 novenos
e integro de menos 3 hasta 3 el x cuadrado. Todo esto de x. ¿Ok? Le encuentro su antiderivada al 4, que es 4x, y lo evalúo entre menos 3 y 3. Y aquí integro el x cuadrado, que es x cubo tercios, y lo evalúo entre menos 3 y 3. ¿Ya? Todo esto nos da raíz de 3, queda afuera esperando todo el rato. El 4 lo saco, evalúo el x en 3 y le resto evaluar el x en el menos 3. Entonces, es menos menos 3. Y en el otro me queda 4 novenos por 4 27avos mejor. Si lo junto con ese 3, 4 partido en 27, y ahora evalúo el x cubo en 3 y me da 27, y le resto evaluar el menos 3 al cubo, que es menos 27. ¿Ya? Hay que tener sumo cuidado con los signos. Yo ahora lo hice, por ejemplo, sin... Aquí yo podría haber ocupado la paridad de la función constante y la paridad del x cuadrado. Como estoy en un intervalo simétrico, yo podría haber integrado de 0 hasta 3 y multiplicarlo por 2. ¿Ya? Una de las propiedades que vimos de la integral definida. No lo hice así, lo hice a lo bruto nomás, pero hay que tener cuidado con los signos y no equivocarse. ¿Ya? Entonces nos quedó raíz de 3 por 4 por 6, que es 24, menos 2 veces 27 partido en 27, me queda un 2, y eso es 2 por 4, 8. Ahí. Así que en total nos da 16 raíz de 3. Y no me acuerdo si había unidad de medida. No. Así que lo dejamos ahí. Ahí está nuestro volumen. Eso da. ¿Ok? La parte, insisto siempre en lo mismo, la parte de la integral, del cálculo de la integral, no es complicado. Lo complicado es construir todo esto, ¿ya? De entender que aquí lo que yo necesito es cuánto mide el área de la sección transversal. Una vez que tengo eso y tengo la fórmula, ya lo demás es integral. ¿Mm? ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? ¿Algo que quieran preguntar antes de ver el último? ¿No? Ya, vamos al último. Acá. Ahora, misma idea, nos van a dar la base de un sólido y nos van a decir cómo se construyen las secciones transversales. ¿Ya? Pensarlo en 3D es súper complicado, pero como nos regalan las secciones transversales, al final eso es lo que nos interesa. Y podemos hacer el ejercicio sin necesidad de visualizar la figura. Ujú. Dice, la base de un sólido es la región del plano XY acotada por estas dos curvas, la parábola canónica y la I igual 4. Ah, ya, eso lo conozco. Tengo, voy a dibujar ahí los ejes y tengo la parábola canónica. Ay, qué feita. No me gustó. Ya, ahí está la parábola. Y la I igual 4, es una recta horizontal. Entonces supongamos que llegó hasta acá. Esa es la I igual 4. ¿Ya? Gracias, en el chat me está avisando que ya todo bien. Ya, entonces, esta es la base. Esta es la base de la figura. Dice, hay el volumen del sólido si cada sección transversal con un plano paralelo al eje X. Eso es súper importante en los ejemplos. Tienen que decirme que las secciones transversales, o sea, que cada sección es transversal con un plano paralelo al eje X. O simplemente dicen transversal al eje X. ¿Ya? Eso me está diciendo efectivamente que las regiones del plano, perdón, las secciones transversales van así. Si esta es mi figura, si esa es mi figura, esa es la que estoy formando, todo lo que voy a construir de aquí en adelante es una sección transversal de aquí para arriba. ¿Aquí qué son? Perdón, voy a mejor ocupar el dibujo. O sea, voy a ocupar los datos.
dice, cada sección transversal con el plano paralelo al eje X es un triángulo rectángulo isósceles con su hipotenusa sobre el plano XY. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Voy a acostar más la figura mejor. La voy a acostar más para que se note qué es lo que quiero decir. Ahí está la base, ¿sí? Y ahora cada uno de los cortes, de las figuras, de las secciones transversales, es un triángulo isósceles con hipotenusa en el plano XY, o sea, donde está la parábola. ¿Sí? Si estoy muy cerca de la esquina, si estoy acá, es un triángulo chiquitito porque tiene hipotenusa chiquitita, pero si estoy más cerca del eje Y, aquí yo tengo un corte y tengo un triángulo más grande. Ahí tengo otro triángulo rectángulo. Ya si estoy acá entre medio, tengo un triángulo un poquito más chico que el anterior. Ya, y así voy rellenando. Ya, es súper difícil imaginarse qué es lo que queda cuando junto todas estas secciones transversales. Ya, como que me va a quedar una cosa media así, con una curva así y una cosa así. Algo así. ¿Ya? Eso es lo que debería quedar. Pero es difícil imaginarse. Ya, pero no importa, porque me dicen eso. Arriba, en cada X donde usted se pare, si me paro en un X acá, entonces en ese X tengo aquí un corte transversal. Tengo un corte transversal. Ahí se corta la región. La región es la base. Y ahí está el corte. Y ese tipo es la hipotenusa. Ese tipo es la hipotenusa del triángulo que yo pinto acá. ¿Ya? Y yo necesito el área de ese triángulo. ¿Ya? Entonces veamos cómo se calcula el área de un triángulo si es que yo conozco la hipotenusa. ¿Ya? Supongamos que ahí tengo un triángulo rectángulo isósceles, y aquí está la hipotenusa, se supone que la conozco, esa es A. Entonces, ¿cuánto va a ser los otros dos tipos? Tengo que hacer Pitágoras. ¿Ya? Aquí hay pongámosle un I y un I, porque es isósceles, tiene los dos catetos iguales, y veamos cuánto vale. Yo tengo que hacer I cuadrado más I cuadrado igual a cuadrado. O sea, 2i cuadrado es lo mismo que a cuadrado, así. Y si despejo el i, me queda que i cuadrado es a cuadrado medios. Y si paso la raíz, entonces el i es a partido en raíz de 2. ¿Ya? Aquí lo estoy pensando como distancia, por eso que no aparece el más menos. ¿Ya? En un triángulo equilátero, entonces, perdón, en un triángulo rectángulo, si conozco la hipotenusa, que es a, entonces los catetos ahora son a partido en raíz de 2. ¿Ya? Y si esos son los catetos, entonces puedo calcular el área. El área de ese triángulo va a estar dado por eh, la base, por la altura, serían los dos catetos, partido en 2. O sea, esto es a cuadrado partido en 4. Ahí está el área. ¿Ya? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Si lo devuelvo a dividir por 2, se juntan esos dos y me queda a cuadrado cuarto. ¿Ya? Si conozco la hipotenusa, que es A, entonces el área está dada por esa forma. ¿Ya? Pero si estoy parado en un X, a mí me gustaría saber cuánto mide esa altura, de aquí hasta acá. Bueno, es la diferencia entre las dos funciones. Si de aquí hasta acá la función es 4, entonces, bueno, y de aquí hasta acá, ahí esa altura, la función es x cuadrado, entonces la altura que está marcada en azul es la resta entre los dos. ¿Sí? Esa altura, no sé, hipotenusa en este caso va a ser, pero no sé, h, va a ser, ¿qué dije? Lo voy a escribir acá mejor. Ay, me equivoqué de lápiz. Ahí. Esta que está aquí, esa va a ser 4, que es la altura total de la figura, menos la función que está abajo, x cuadrado. ¿Ya?
Así que lo tenemos. Esa es la hipotenusa finalmente que está acostada, ¿ya? Así que el área que depende del X va a ser esta fórmula donde el A es esta expresión que está ahí. Va a ser un cuarto de 4 menos X cuadrado, pero al cuadrado. ¿Ya? Ese tipo sería esta línea que está acá. Esa. Ya ahí calculamos. Ahora ya tenemos el área en función del X, ahora hay que hacer la integral y con eso cerramos. Entonces, el volumen va a ser la integral y necesito saber de dónde hasta dónde. Necesito saber esos dos puntitos que están ahí, ¿ya? Y es intersectar las dos curvas. Si usted hace la y igual 4 y la intersecta con la y igual x cuadrado, entonces usted iguala x cuadrado igual 4 y le queda que el x es más menos 2. Y ahí están los dos puntos. Ese es el menos 2 y ese es el 2. ¿Ya? En el eje X necesito saber de dónde hasta dónde va la figura. En este caso del menos 2 hasta el 2. ¿Ya? Entonces la integral de menos 2 hasta 2 del área que acabo de sacar, que era un cuarto de 4 menos x cuadrado al cuadrado, y todo esto de x. ¿Ya? Puedo sacar aquí hay dos cosas que hay que mencionar. Puedo sacar el un cuarto, ¿sí? Y si se fijan, la función que está dentro, esta que está acá, si usted cambia x por menos x, queda igual, porque está al cuadrado. Entonces, esa función es una función par. Si usted cambia x por menos x, queda exactamente igual. Es una función par y está en un intervalo simétrico. Va del menos 2 hasta el 2. Entonces, en vez de calcular todo, que ese menos 2 me puede llevar a algún error de signo, mejor es más simple hacer dos veces la integral desde 0 hasta 2 de toda la función que está dentro. ¿Ya? En el ejercicio anterior no lo hice. Apliqué nomás la integral y evalué en los extremos a lo bruto, pero aquí estoy usando el hecho de que me di cuenta que la función era par. Es más fácil porque ahí queda, hay un momento en el que voy a tener que evaluar en cero, y evaluar en cero es mucho más sencillo para la cuenta final. ¿Ya? Así que hago dos veces eso. ¿Qué nos queda? Esto es un medio, el 2 con el 4 se simplifican, la integral de 0 hasta el 2, y aquí desarrollo el cuadrado binomio. Esto es 16 menos 8x cuadrado más x a la cuarta de x, e integro cada pedacito, ya cada sumando. ¿Ya? Integral de 0 hasta 2 de 16, después menos 8, la integral de 0 hasta 2 de x cuadrado, y después la integral de 0 hasta 2 de x a la cuarta, todo esto de x. Eh, y las calculo. Entonces esto es un medio por la integral de 16, que es 16x, evaluado entre 0 y 2, menos 8 por la integral de x cuadrado, que es x cubo tercios, evaluado entre 0 y 2, más la integral de x a la cuarta, que es x a la quinta quintos, evaluado entre 0 y 2. ¿Ya? Eso. ¿Y qué nos queda? El 1 medio por el 16 sale y evalúo el x. Si evalúo el x es 2 menos 0. Evalúo en 2 y le resto la evaluación en 0, que es fácil. Después acá saco un 8 tercios, evalúo el 2, me da 8, evalúo el 0, me da 0. Eso es fácil. Y después saco un quinto, evalúo el 2 en x a la quinta, al revés, evalúo el x a la quinta en 2, eso me da 32, y evalúo el x a la quinta en 0, eso me da 0. Fantástico. ¿Ya? Todos esos cálculos son súper simples. Y en total me da un medio factor de 32 menos 64 tercios y más 32 quintos. 32 quintos. Y ahora tengo que calcular cuánto da eso y tengo el resultado final. Ya acá la lata nomás del denominador común es 15, ¿cierto? Con el 2 de afuera es
un 30, ¿ya? Y todos los amplifico por 15. O sea, el primero lo amplifico por 15, me queda 32 por 15, ni idea cuánto da. Después eso lo amplifico por 5, que es 320. Y el otro lo amplifico por 3, que es 96. Así que tengo que calcular eso. Ni idea cuánto es 32 por 15. 32 por 15 es 160, 480. ¿Ya? 480, entonces. 480 menos 320 más 96, todo esto partido en 30. Así que es 160 más 96, eso es 256 partido en 30. Y se puede hasta simplificar. 128 partido en 15. Y ahí estamos. 128 partido en 15. Ya ahí está el resultado final. ¿Ok? Pero es puro cálculo aritmético, bruto, no hay mucho que pensar ahí, hay que integrar bien y no equivocarse en los signos. Toda la parte pensante está antes, ¿ya? En donde esto es lo vital. Tengo que lograr encontrar una expresión que represente el área para un X cualquiera. Si me paro en un X, ¿cuál es el área de esa sección transversal? Y una vez que usted lo tiene, ya después es sencillo. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Listo, chicos, que estén súper bien. Nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir avanzando en esta idea de cálculo de volumen. Vamos a ver el otro método, el otro tipo de volumen, ¿ya? Y vamos a estar dando vueltas en estas clases más o menos en lo mismo. Ya vamos a estar aplicando las integrales en áreas y volúmenes. ¿Mm? Que estén muy bien, nos estamos viendo. Que tengan una excelente tarde. Chao, profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao, chao.